primer análisis de lo que ha sido este cambio. Llama la atención que hemos visto varios recambios de ministros, sin embargo, pareciera que uno de los que fueron más cuestionados, principalmente salud, deporte, transporte, educación, no hubo un recambio. ¿Por qué crees tú? ¿A qué se lo atribuyes también? Viendo el cambio de gabinete como resultó ser y escuchando al presidente de la República en su discurso posterior, yo creo que este es un cambio de gabinete que tiene por finalidad que el gobierno parece reaccionando ante lo que ha ocurrido los últimos 10 días, pero sin que cambie nada demasiado importante. ¿Te parece a ti? Bueno, son cambios reactivos. Sabemos que esto es algo que se había solicitado desde el momento uno. Recordemos que no solamente desde el viernes pasado, sino que hay un descontento que se ha ido acumulando en la ciudadanía y mucho se solicitaba este cambio de gabinete, pero pareciera que no están los movimientos que más se nombraban. ¿A qué se lo atribuyes tú? Y también la pregunta, ¿hay un cambio generacional? ¿Será que están buscando tener rostros nuevos, los cuales no tengan un estigma, principalmente en temas de política? Bueno, yo creo que por una parte hay un esfuerzo por tener un gabinete que sea menos elitista, por así decirlo, que el gabinete que tuvo Piñera en su primer gobierno y el que tenía antes, ¿no? En que estaban ahí sus parientes, estaban todos personas o casi todos eran de la Universidad Católica, etcétera. Entonces hay evidentemente un esfuerzo por un gabinete que parezca más inclusivo. Y eso es verdad. Ahora, por otro lado, la posición del gabinete con estos nombres queda mucho más liviana. Y eso es importante porque se supone que lo que este gabinete tiene que hacer es un giro considerable dentro de la agenda política del gobierno. Y para hacer un giro considerable se necesita significatividad. Y yo creo que este gabinete tiene poco de eso. ¿Crees tú que hubo un movimiento tardío, Fernando? Yo creo que es tardío, por cierto. Esto debería haber ocurrido mucho antes. Y sobre todo, mi impresión es que es fundamentalmente de corte publicitario. Vamos a ver, por supuesto, uno puede ser sorprendido por lo que venga. A lo mejor viene unos anuncios inesperados en lo que viene o desempeños que uno no puede prever, por cierto. Pero yo diría que es fundamentalmente publicitario. Uno de los ministerios que más se cuestionaba si es que iba a seguir con este cambio de gabinete, que ya sabíamos, se había anticipado con los últimos dichos del presidente Sebastián Piñera, donde le había pedido a los ministros que pusieran su cargo a disposición, era precisamente el Ministerio del Interior con Andrés Chadwick. Ahora está el recambio con Gonzalo Blumel. ¿Cuál es tu análisis con respecto a este personaje que llega a tomar tal relevancia en estos momentos que estamos en una crisis social que todavía pareciera no ha bajado? Bueno, por eso, yo creo que el ministro Chadwick hace tiempo ya que debió haber salido al gabinete. De hecho, recordemos, se va a cumplir dentro de poco un año de lo de Catrillanca, del asesinato de Catrillanca, y a pesar de todo lo que supimos después y de todas las negaciones que hubo, etcétera, eso no significó ningún cambio en el gabinete. Yo creo que eso afectó la posición de Chadwick, y esto ahora, por último, por cierto, la había dejado insostenible. Era evidente que Andrés Chadwick tenía que salir del ministerio. Era lo que hablábamos hace solo unos minutos de estos estigmas políticos. Son personajes que representan muchos sucesos que no habían tenido un recambio, que no habían tenido una solución, ¿no? Es que los ministros no están ahí por ser expertos en sus áreas. Los ministros significan algo políticamente, ¿no? Entonces, cuando el gobierno, por ejemplo, mantiene a la ministra de Transporte, lo que está diciendo el gobierno es que desde el punto de vista del presidente de la República no hay nada problemático en transporte, que la manera en que la cartera de transporte se ha llevado está bien. Conveniendo que ha sido la misma ministra Gloria Hood quien ha sido sumamente cuestionada. Recordemos que este descontento social que hoy día ha generado muchas otras solicitudes se inició por esta alza de los metros y también por dichos que han reconocido haber sido desafortunados, como lo fue que hacen los escolares reclamando si en el fondo a ellos no se les ha cambiado las tarifas. Por eso, el significado político de que la ministra Hood siga como ministra de Transporte es que el gobierno está diciendo: a mí no me parece demasiado grave eso. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, yo creo que eso es un error. Por eso, haber mantenido al ministro del Interior después de lo de Catrillanca tenía el significado político de que el gobierno estaba diciendo todo lo que ocurrió con esto desde el punto de vista del gobierno no es una objeción a que el señor Chadwick siga de ministro del Interior. Y entonces ahora se repite. Por eso entonces yo creo, claro, es significativo que salga el ministro del Interior, que salga el ministro de Hacienda, etcétera.
sorprendente que se mantenga la ministra de Transporte desde el punto de vista, como te digo, no de mi juicio personal respecto a cada uno de ellos, que eso da lo mismo. Bueno, todos nos quedaba la duda, no solamente con ese ministerio, también con el Ministerio de Salud, Jaime Mañalich, también con el Ministerio de Educación, que sabemos la ministra Cubillo ha sido sumamente cuestionada. Bueno, yo creo que ahí entonces uno empieza a ver un poquito más profundamente las cosas, porque claro, cuando se cambia el gabinete hay una tentación de ponerse a comentar los nombres y las características personales de los ministros, etc. Esto tiene sentido. Pero también yo creo que hay que hacer una pregunta un poco más profunda respecto del gobierno y su agenda. ¿Cuál es la doble lectura en el fondo que tiene este cambio, no? Porque yo creo que cuando este gobierno llegó, dado el triunfo en segunda vuelta de Sebastián Piñera, en el gobierno, en la derecha en general, pero sobre todo en el gobierno, no solo en la derecha de hecho, se asentó un diagnóstico. Y el diagnóstico era: el pueblo chileno le ha dicho que no al programa transformador de la presidenta Bachelet. Y eso en el que descansaba ese programa transformador de la presidenta Bachelet estaba errado. Lo que el pueblo chileno quiere es más neoliberalismo, ¿no? Y entonces elaboraron una agenda destinada a relegitimar el modelo neoliberal. Y eso en pensiones, más capitalización individual, y en materia tributaria, bajémosle los impuestos a los ricos, y en materia de trabajo, precaricemos, facilitemos la negociación individual para, etcétera. Y en fin, uno puede ver que esa era la estrategia que se estaba desenvolviendo. En materia de educación, lo que querían hacer era restablecer la... Y entonces, lo que yo creo que ocurrió, el sentido de los últimos 10 días, es que esa agenda, ese diagnóstico, el pueblo chileno le dijo que no al programa transformador de la presidenta Bachelet, y lo que quieren, es profundizar el modelo existente. Yo creo que ese diagnóstico naufragó completa y totalmente. Y entonces, porque ahora estamos hablando, cuando hablamos de lo que ha ocurrido en los últimos días, hablamos de abuso, ¿no? Y hablamos de desigualdad, pero este era un gobierno que quería bajarle los impuestos a los ricos. Es lo que se habla. Que el presidente Sebastián Piñera inició con un plan A, pero a medida que ha pasado el tiempo está ya con un plan Z, bueno, que es algo completamente diferente a lo que se había mencionado. Yo creo que el efecto más inmediato que está teniendo, porque no ha terminado esto, yo creo, y la gente todavía está en las calles, pero el efecto que eso está teniendo es que esa primera agenda de Piñera está olvidada. O sea, imaginémonos, mañana va a salir el gobierno a insistir en bajarle los impuestos a los ricos. Y entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser la agenda que lo va a reemplazar? ¿Y quién va a tener la capacidad de llevarlo adelante? Yo miro este gabinete, y por lo que te decía al principio, me parece un gabinete políticamente, o sea, el comité político, etcétera, es un gabinete que parece más bien liviano desde el punto de vista de la fuerza que podría tener, que va a necesitar para producir esta reorientación de la agenda del gobierno. ¿Que responde un poco al manejo de crisis, crees tú? Yo creo que es más bien una cuestión de mandar señales, ¿no? De la señal de que entran jóvenes, la señal de que entran personas que vienen de la educación pública, la señal de que, bueno, ya nosotros somos todos de la PUC, ¿me entiendes? Señales. Y esas señales, claro, a cierto nivel son señales bienvenidas, porque Chile es un poco más diverso de lo que era el gabinete del presidente Piñera. Es un poco más parecido a este nuevo gabinete, es verdad eso. Pero de un gabinete uno espera no solamente que sea una foto que represente, que sea algo más representativa de Chile, que lo espera uno eso, pero además uno espera que tenga la capacidad de conducir el desarrollo de una agenda presidencial. Y eso, en la medida en que esa agenda tiene que cambiar considerablemente, yo lo veo problemático. Otro de los cambios que tuvo gran importancia fue el de la Secretaría General de Gobierno. Salió Cecilia Pérez, entró quien fue intendenta, la exintendenta Carla Rubilar. ¿Cómo ves tú ese personaje que sabemos ha sido casi mano derecha del presidente Sebastián Piñera? Se le ha visto en varios actos del oficialismo. Bueno, y tiene una trayectoria política mucho más adecuada para el tiempo actual, porque por supuesto habla más el lenguaje de la ciudadanía que todos los demás ministros, es verdad. Yo supongo que eso es lo que el gran activo que tiene ella, sobre todo que en esa función va a ejercer las veces de vocera, por cierto. Sin embargo, pareciera que el rol de la exintendenta fue bien cuestionado. Recordemos que fue en una reunión de prensa donde se le pregunta a la exintendenta ¿dónde estuvo usted? ¿Por qué no se les vio en las primeras horas? Bueno, no estoy diciendo que sea todo miel sobre hojuelas, pero lo que quiero decir es que comparado con la vocera anterior, yo creo que esta es una vocera que
o lo que se pretende es tener una vocera que pueda hablar más el lenguaje de la ciudadanía. No estoy hablando del desempeño, etcétera. Y ahí podrá haber distintas opiniones, pero yo creo que por lo menos puede estar en condiciones de tener una vocería con más cercanía, que desde el punto de vista de la eficacia una vocería es relativamente importante. ¿Habrá sido razón de verla tanto en terreno? Recordemos que a la exintendenta siempre se le vio con una proximidad bastante cercana, incluso para los medios de comunicación, a diferencia de lo que fue con Cecilia Pérez hasta el momento. Claro, sí, a eso me refiero. Sí. Ahora, también otro de los cambios que llamó bastante la atención fue el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, por Julio Isamit, de solo 30 años. Yo creo que uno de los ministros más jóvenes que ha tenido Chile hasta el momento, ¿no? No, debe ser de los más jóvenes, no es el más joven. Ha habido ministros más jóvenes en una época en que había más recambio en la política en Chile, pero ciertamente es un ministro especialmente... Pero al menos de los últimos 30 años... Por cierto, no cabe duda. Y viene de educación pública y fue líder del movimiento Pingüino. De nuevo, yo creo que este es un esfuerzo del gobierno por tener un gabinete que sea un poco más diverso de lo que era. Acá tenemos una breve introducción de lo que es la biografía de Julio Isamit. El nuevo ministro de Bienes Nacionales fue dirigente de los Pingüinos el 2006, y acá hay algo que llama bastante la atención. Lo conocían como el guatón farandulero, así es como se le llamaba en esa época entre sus compañeros. Recordemos que también estaba Camila Vallejo, habían hartos líderes que hoy tienen participación en la política activa. ¿Crees tú que responde un poco a esta cercanía también que se ha buscado tratar de darle un poco de representatividad dentro de los ministerios? Sí, eso yo creo que es lo que lo lleva ahí. O sea, esto no lo digo, por cierto, como una crítica a él, ni nada parecido. Pero yo creo que eso es lo que busca el gobierno, nombrando en Bienes Nacionales a un ministro como él. Fernando, hablábamos de los cambios que faltaron en redes sociales, nos hicieron esperar, principalmente el Ministerio de Salud, Jaime Mañalich. Recordemos que ha sido sumamente cuestionado, fue el mismo colegio médico quien ha dicho que han tenido instrucción de no tener que entregar toda la información de heridos, reporte incluso de fallecidos. Recordemos que esto está en materia de investigación, pero ha sido uno de los ministerios que ha tenido al menos la mayor cantidad de cuestionamientos en este último tiempo. ¿Cuál crees es tu análisis y cuál habría sido tu cambio ideal como Fernando? No, cambio ideal como Fernando no tengo uno en la cabeza. ¿Pero habrías cambiado al menos ese...? Yo creo que Salud es uno de los ministros que debería haber salido, sí. Y claro, yo supongo que la razón por la cual no ocurrió es porque el gobierno todavía tiene expectativas de seguir empujando su agenda en materia de salud. Lo mismo pasa en educación, creo yo. Y para eso, y esa agenda podría conectar, supongo yo que es el cálculo, puede conectar con algunas de las demandas, porque hay un tema que el ministro Mañalich ha tomado, es el tema del precio de los remedios, por ejemplo. Y esa es una cosa que, por cierto, que desde el punto de vista ciudadano es altamente relevante. Entonces me imagino yo que, por un lado, esa es una agenda que calza con las necesidades del momento actual. Y por otro lado, permite entonces continuar la agenda que venía en salud. Y recordemos que Jaime Mañalich es uno de los ministros que había asumido hace cerca de 2 meses lo que es la cartera principalmente de salud. Sin embargo, es la ministra Gloria Huth a quien se le ha cuestionado este último tiempo de no haber participado de este recambio. Recordemos que se les pidió el cargo a disposición. Esto quiere decir que, independiente que el presidente no haya considerado ahora el cambio, ella no habría hecho el mea culpa para decir, ok, yo doy un paso al costado. No, a ver, espera. Esto de pedir el cargo, pedir que pongan sus cargos a disposición hasta cierto punto también es una medida puramente propagandística, porque los cargos de los ministros están a disposición del presidente. Están siempre a disposición. Claro. Pero claro, ¿cuál es el sentido político de eso? Bueno, que esto quiere decir que la ministra le dijo al presidente, bueno, yo me voy, señor presidente, si usted quiere. Lo dijo, no tiene para qué decirlo, pero lo dijo. Se lo solicitaron. Por eso, pero se lo solicitan, la ministra lo dice, el presidente toma sus antecedentes, lo mira, piensa, a ver, ¿cómo lo está haciendo la ministra de Transporte en el momento actual? Y dice, lo está haciendo suficientemente bien como para que mi decisión ahora positiva sea que se quede. No, porque claro, en un día normal uno no asume que el presidente está tomando la decisión positiva de decirle a ese ministro, usted quédese. Simplemente está ahí y no le ha pedido la renuncia. Eso es lo normal. Pero aquí, el hecho de que no solo se le tiene que pedir la renuncia, también la ministra puede haber presentado su renuncia como iniciativa propia. Por cierto, pero el presidente de nuevo la acepta o no la acepta. Claro. Aquí el presidente le está comunicando a todo Chile que el presidente recibió la carta en la cual la ministra ponía su cargo a disposición y tomó la decisión positiva de ratificarla. Con lo cual,
Lo que el presidente está diciendo es que él no cree que haya un problema significativo en la manera en que la cartera de transporte se ha conducido, porque si creyera que hay un problema significativo, lo habría cambiado, ¿no? Nos encontramos con Fernando Atria, profesor de Derecho de la Universidad de Chile. Quiero preguntarte a ti principalmente, ¿crees tú que lo ha hecho bien principalmente la ministra Gloria Hutt? Tú me acabas de mencionar que el presidente considera que no fue necesario el recambio, pero te lo pregunto a ti. No es el desempeño personal de la ministra, la ministra encarna las políticas que se han llevado adelante. Sí, pero recordemos que son esas políticas las que hoy han sido fuertemente cuestionadas. Es el mismo presidente Sebastián Piñera quien acude en primera instancia a congelar esta alza incluso. Bueno, por eso lo que significa es una... O sea, significa que esto es algo que la ministra no previó, que la ministra... El punto no es personal, el punto es político. No, sin duda. Acá estamos hablando no de un personaje, sino que estamos hablando de lo que representa. Porque uno podrá decir, a lo mejor ella lo hizo bien en el sentido de que era eficiente y que llegaba a la hora en la mañana y se iba muy tarde en la noche y trabajaba mucho. Yo todo eso no tengo por qué dudarlo, por cierto. Pero la cuestión es que Pero son los resultados los que... Y son esos resultados los que el presidente hace suyos cuando ratifica a la misma persona. Porque la alternativa es, aquí es necesario, como parte de lo que hemos aprendido en la última semana, es necesario una reorientación considerable de las políticas de transporte y vamos a discutirlas. Pero eso lo que supone es que la persona que estaba a cargo antes cambie y llegue alguien que... Con ese encargo, con el encargo de producir esta discusión. Otro de los recambios fue en la Secretaría General de la Presidencia, donde sale Gonzalo Blumel, que sabemos que luego también se reintegra a otra cartera. Sin embargo, entra Felipe Ward, quien ha sido sumamente cuestionado en ocasiones anteriores. Recordemos que él había cuestionado la participación, por ejemplo, de la diputada Camila Vallejos, apelando a que ella podría participar de mejor manera en lo que es un concurso de belleza, cuestionando un poco sus posibilidades y rendir un poco en el área político. Y también dijo: los derechos humanos son una especie de cajero automático que usa la izquierda para sacar plata. ¿Corresponde poner un ministro que ha puesto en tela de juicio los derechos humanos en este momento? Bueno, probablemente ahí se va a producir algún tipo de controversia. Yo entiendo, según las filtraciones que había, es que Felipe Ward iba para ministro del Interior y que fueron esas declaraciones y la controversia que podrían suscitar las que evitaron eso. Eso es lo que yo escuchaba a nivel de comentarios. Y que son declaraciones que son de hace bastante tiempo. Bueno, más o menos parecidas a las que hicieron que el ministro de Cultura durara un fin de semana nomás. Sí, pero parece que acá se relativiza un poco la participación de cada uno de los ministros. ¿Tiene que ver con la proximidad o con la confianza que desempeña el presidente en cada uno de estos personajes? Bueno, como yo te decía al principio, yo creo que este es un gabinete notoriamente, sobre todo en el comité político, es un gabinete notoriamente liviano, en que las personas que están ahí no tienen poder, no por sí, sino porque hay alguien que las respalda. Y eso... quiere decir que la capacidad del gabinete de tener relevancia, acción política propia, que entonces descarga al presidente para que el presidente pueda funcionar en un nivel distinto, es mucho más limitada. Esto quiere decir que el presidente va a estar mucho más en la conducción de su agenda. Bueno, también tuvo en la conducción... una de las cuestiones que se le ha criticado a Piñera, ¿no? Que tiene de micro manejarlo todo. Bueno. Yo creo que eso se va a agudizar ahora. Bueno, era un poco de los reclamos que se le hacía de quien abarca mucho aprieta. Pareciera que no estaría delegando mucho el presidente Sebastián Piñera. Y entre los cambios que también él mismo habría decidido hacer, habría sido en el Ministerio del Trabajo. Recordemos que se encuentra sumamente contingente con lo que fue esta disputa de las 40 horas laborales. ¿Se aprobaba o no se aprobaba? Finalmente se aprobó. Aquí esta se debería cuestionar y es por eso, discutir, digo, y es por eso que sale Nicolás Monkeberg y entra María José Saldívar. Yo me atrevería a decir que hasta el momento es uno de los recambios más aplaudidos, ex subsecretaria, ¿no? Sí, era subsecretaria de Previsión Social. ¿Cuál es el rol de ella? ¿Por qué ha tenido tanta aceptación? De hecho, en redes sociales lo que se manejaba hasta el momento es que era una de las más idóneas para entrar en esta cartera. Bueno, el ministro Monkeberg, de nuevo, encarnaba la agenda que llevaba este gobierno en esa materia, ¿no? Que eran dos cosas fundamentales, no las únicas, por supuesto, pero eran dos grandes, que eran la reforma que ellos llamaban de modernización laboral, que era de precarización laboral, y la reforma de pensiones, que era más ahorro forzoso individual, en vez de moverse hacia un sistema mixto, etcétera. Entonces yo interpretaría como la salida del ministro Monkeberg como que esa agenda, por lo menos, está en pausa. Y yo esperaría que estuviera más que en pausa, estuviera en stop.
¿A qué te refieres con eso? Es lo que hablábamos Fernando? antes, ¿no? Que yo creo que hubo una agenda de agudizar o profundizar el modelo, que descansaba en una lectura errada del resultado de las elecciones, que Chile le había dicho no al programa transformador de Bachelet. Y esa agenda es la agenda que están cuestionando ahora. Yo creo que eso es lo más interesante de estar pendiente, que ocurra, y que, bueno, eso y la manera en que estas acciones del gobierno tengan impacto en la continuidad de la protesta. Yo creo que el gobierno calcula, o sea, la apuesta del gobierno es mostrar un país normalizado, como que esto ya terminó, se cerró el viernes con esta marcha y nada más. Y yo creo que si eso es así, claro, vamos a volver a que ocurra lo mismo que ha ocurrido tantas otras veces, ¿no? Que le van a decir a la gente en la calle: muchas gracias por habernos mostrado la importancia de estos puntos, pero ahora váyanse a su casa y déjenos a nosotros que decidamos qué hacer.